Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de sumergirnos en el apasionante mundo de las novelas turcas. Hoy tengo un tema jugosísimo, lleno de drama, romance y por supuesto sorpresas. Y es que ¿a quién no le gusta un buen chisme novelero, eh? Hoy vamos a hablar de un giro que está dando mucho de qué hablar en una de las series más populares del momento. Sé que muchos de ustedes son adictos a estas historias, como yo, y por eso estoy segura de que les va a encantar este vídeo. Vamos a analizar a fondo con detalles la intrigante situación que involucra a nuestros personajes favoritos, Kerem, Kasa y Hande, y ese romántico giro de la telenovela. Preparen sus corazones porque la emoción está garantizada. Vamos a desmenuzar cada escena, cada diálogo, cada gesto. Absolutamente todo. Prepárense para descubrir qué secretos se esconden detrás de esta trama que nos tiene a todos al borde del asiento. Antes de empezar, quiero darles una pequeña advertencia: este vídeo contendrá spoilers. Así que si aún no están al día con la serie, quizás quieran verlo después de ponerse al día con los episodios. Pero si son como yo, que no pueden esperar a saber qué pasa, entonces están en el lugar correcto. Y hablando de estar en el lugar correcto. Si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de la familia, pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, y no te perderás ni un solo detalle. Me ayudarías muchísimo con tu apoyo. Así que sin más preámbulos, comencemos con el análisis de este romántico giro. La serie que estamos analizando, como ya habrán deducido por el título, es una de las más populares actualmente. Y es que esta historia ha conquistado corazones alrededor del mundo con su mezcla perfecta de romance, drama y por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. La trama gira en torno a Kerem, un personaje, digamos, complicado, con un pasado lleno de secretos, y Kasa, una mujer fuerte e independiente con una vida también llena de desafíos. La conexión entre ellos es innegable, una química que salta de la pantalla y nos tiene completamente enganchados. Pero como en toda buena telenovela, el camino al amor nunca es fácil. Y es aquí donde entra en juego Hande. Hande, la mejor amiga de Kasa, una figura crucial en sus vidas, que sin duda complica las cosas. Hande con su encanto, su belleza y sus sentimientos hacia Kerem. Y es aquí donde reside el romántico giro del que hablamos. Un giro que ha tomado a todos por sorpresa, y que ha generado muchísimas reacciones entre los fans. ¿De qué se trata? Pues, Kerem y Kasa deciden vivir juntos. Sí, como lo oyen. Después de muchos obstáculos, malentendidos y dramas, la pareja decide dar el paso, pero con una pequeña diferencia: lo hacen en la misma casa que Hande. Uf, esto promete. A partir de aquí, la situación se vuelve aún más intensa. La convivencia entre los tres personajes se convierte en un campo de batalla emocional. Los celos, la tensión y la incertidumbre se apoderan de cada escena. Kerem y Kasa, por un lado, intentan mantener su relación a flote, mientras que Hande, por otro, lucha contra sus propios sentimientos y la tentación de acercarse a Kerem. Las escenas en la casa son un festival de emociones. Los silencios incómodos, las miradas furtivas, los roces accidentales. Todo contribuye a crear una atmósfera cargada de tensión. El espectador, como un voyeur, se convierte en cómplice de cada situación, sintiendo la incomodidad, la pasión y el drama que se vive en ese hogar. ¿Pero por qué toman esta decisión? ¿Qué motiva a Kerem y Kasa a vivir con Hande? Aquí es donde entran en juego los diferentes matices de la trama. Hay razones económicas, por supuesto. La situación financiera de los personajes, como suele suceder en las series turcas, es un factor importante. Además, la amistad entre Kasa y Hande es innegable, y ambas intentan mantenerla a pesar de la situación. Pero lo que realmente impulsa la decisión es la idea de protegerse mutuamente. Kasa confía en Hande y cree que al tenerla cerca, podrá controlar la situación y evitar que Hande intente algo con Kerem. Kerem, por su parte, siente la responsabilidad de cuidar a ambas mujeres y no quiere herir los sentimientos de ninguna de las dos. ¡Qué dilema! Sin embargo, esta decisión, que en un principio parece ser una solución, se convierte en el catalizador de nuevos problemas. Los sentimientos de Hande se intensifican, y sus acciones se vuelven cada vez más ambiguas.
Empieza a coquetear con Kerem, a buscar su atención, y a poner a prueba la paciencia de Casa. Las escenas de Hande y Kerem juntos son cada vez más frecuentes. Conversaciones íntimas, miradas que lo dicen todo, gestos que revelan una conexión que va más allá de la amistad. El público, como es normal, se divide. Algunos apoyan la relación de Kerem y Casa, mientras que otros sueñan con un romance entre Kerem y Hande. Los conflictos entre Casa y Hande también se intensifican. Las discusiones, los reproches y las indirectas son el pan de cada día. La amistad entre ellas se ve amenazada, y la situación se vuelve cada vez más insostenible. La tensión en el hogar es palpable y el espectador no puede evitar preguntarse, ¿hasta cuándo podrán aguantar esta situación? ¿Qué pasará con el futuro de los tres? Los guionistas, como siempre, han hecho un trabajo excelente. Han sabido crear una trama llena de suspense, con personajes complejos y relaciones muy bien desarrolladas. La actuación de los protagonistas es impecable, transmitiendo a la perfección las emociones de sus personajes. Kerem, con su mirada intensa y su carisma innegable, es el centro de atención. Casa, con su fortaleza y su determinación, se convierte en la heroína de la historia. Y Hande, con su belleza y su vulnerabilidad, logra que el espectador sienta empatía por ella, a pesar de sus acciones. La música, la fotografía y la ambientación, por supuesto, contribuyen a crear la atmósfera perfecta. La casa, que se convierte en el escenario principal de la trama, es un reflejo de las emociones de los personajes, un lugar que evoca tanto el amor como el conflicto, la paz y el caos. El romántico giro de la serie, sin duda, ha sido un éxito. Ha generado un debate constante entre los fans, ha mantenido el interés en la trama y ha logrado que la serie siga siendo un éxito de audiencia. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Lograrán Kerem y Casa superar los obstáculos? ¿Qué papel jugará Hande en el desenlace? ¿Habrá un final feliz para todos, o el drama continuará hasta el último episodio? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Lo cierto es que la serie nos ha enseñado que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles, y que a veces el destino nos pone a prueba. Pero también nos ha demostrado que con amor, paciencia y determinación, se puede superar cualquier obstáculo. Y llegamos al final de este análisis. Vaya viaje que nos dimos por este romántico giro. Hemos explorado cada detalle, cada emoción y cada secreto que se esconde detrás de esta apasionante historia. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Son lo máximo. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Sé que su tiempo es valioso y agradezco de corazón que lo hayan invertido en mí y en mi canal. Me encantaría saber qué opinan sobre este romántico giro. ¿Qué les pareció la decisión de Kerem y Casa? ¿Creen que Hande tiene posibilidades de conquistar el corazón de Kerem? ¿O apuestan por un final feliz para Casa y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre nuestras series favoritas. No se corten. Y ahora un recordatorio importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que siga creciendo y creando más contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Muchas gracias por todo, y hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo enorme. Y no se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos.